Hola, buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Eh, Qué bueno saludarlos en esta tarde, hoy jueves, un día más para adorar, para alabar, agradecer a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Hoy estamos terminando jueves, el último jueves de este mes. Em, Seguimos con nuestros estudios. La idea es poder seguir avanzando en todo lo que el apóstol Pablo nos quiso transmitir por medio de sus epístolas, por medio de las cartas que escribió. Y, lo fundamental es que estas enseñanzas, esta eh, doctrina que estamos recibiendo de parte del apóstol Pablo, eh, la escudriñemos, la llevemos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Es fundamental ponerla en práctica. Le doy la bienvenida a cada persona que en este momento se empieza a conectar con nosotros. Bienvenidos a esta nueva transmisión de parte de la Fundación Emprendiendo de la Mano de Cristo. Somos una fundación sin ánimo de lucro, como ustedes bien lo saben, y bueno, pues no puedo arrancar sin antes volver a anunciarles que tenemos nuestra campaña, nuestra segunda campaña de parte de la fundación, donde la idea y digamos que el principal objetivo es poder eh, compartir la palabra de Dios, que es fundamental, es lo primero por lo cual se creó la fundación. Y pues añadido a la palabra de Dios, pues va todo el tema de lo que son las ayudas que ustedes muy amablemente nos ofrecen, nos traen, nos donan, que son para las personas que pueden estar necesitando en este momento esas ayudas tan indispensables y fundamentales para el diario vivir de muchas familias que probablemente están pasando por situaciones duras, apretadas. Para nadie es oculto la situación que está viviendo la nación, pero bueno, igual debemos seguir adelante, siempre confiando, creyendo en el Señor, siempre poniendo nuestra mirada primero en nuestro Padre Celestial, confiando en Él, no dejar de creer en sus milagros. Por más duro que sea la situación, debemos seguir creyendo en el Señor, porque a eso fue que el Señor nos llamó, a que creyéramos en Él en las buenas y aún estando en las dificultades, en las malas. Entonces, la fundación tiene como principal objetivo es llevar y compartir un mensaje de parte de Dios. Vuelvo y lo repito, no estamos de parte, no estamos en misión de parte de ninguna iglesia, y lo único que queremos es llevar la palabra del Señor. Queremos compartir el mensaje de Cristo, compartir el mensaje de la palabra sagrada, compartir un mensaje de esperanza, compartir un mensaje de amor, de prosperidad, de, de bienaventuranza, que es lo que la palabra del Señor nos ha enseñado siempre. Entonces, añadido a eso, pues vuelvo y repito, van todas las ayudas que muy amablemente y que gracias al Señor toca sus corazones y pueden ser, en este caso, viables para que podamos llevarlas a esas personas. Recuerda que lo que sientas en tu corazón es lo que debes aportar. Si tal vez en este momento tienes para ofrecer, para aportar un mercado o ropa o juguete que estén en buen estado, es fundamental que estén en buen estado. Para podérselo llevar a esas personas, pues eso es de bendición. Y nos pueden escribir, nos pueden anunciar, nos pueden decir que lo tienen en tal lado, en tal dirección, en tal punto de la ciudad. Nosotros con mucho gusto vamos a ir hasta allá. El Señor nos apareja el tiempo, los recursos para poder desplazarnos. Ahora, si ustedes dicen que tienen para hacer la donación 10.000, 5.000, lo que ustedes puedan, ahí hay un número de cuenta que, que está destinado para esas ayudas, para poder recibir esos aportes y esas donaciones de parte de ustedes. No lo hago, esto no lo estoy haciendo en son de pedirles, sino solamente de inquietar sus corazones, y si quieren hacerlo, lo pueden hacer por medio de nosotros. Vuelvo y repito, si ustedes lo quieren hacer con un vecino, con un familiar que está necesitado, con un compañero de trabajo que está necesitado,
con alguien de la calle que lo necesita, con algún extranjero que en estos tiempos están siendo tan azotados por la hambruna, por tantas cosas, falta de techo. Entonces, si lo quieren hacer con una persona de esas, háganlo. Háganlo de verdad que lo que queremos nosotros transmitir no es que nos traigan todo a nosotros. Si ustedes lo pueden hacer, la gloria sea para Dios, porque esa es una de las tareas y una de las funciones principales a las que Dios nos llamó, a la que fuimos llamados, a lo que el Señor Jesús vino a transmitirnos, a tener misericordia los unos por los otros. Entonces, la palabra de Dios dice que bienaventurado el misericordioso, porque Él también tendrá misericordia aparte de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque a ellos también el Señor tendrá misericordia. Entonces, eso fue lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos, a transmitirnos, y es lo que debemos hacer. Si no les queda el tiempo, si no les queda, si de pronto dicen no lo puedo hacer, lo importante es no lo dejen de hacer. No, es que a mí me da pena, no, es que no tengo el tiempo, no, es que no sé, no me quiero exponer, o lo que sea, cualquiera que sea la excusa porque no puede hacerlo directo, pues para eso está la fundación. Ahí entramos nosotros, para que ese anhelo y ese deseo que tiene para ayudar a alguien no se quede solo en eso. Hay personas que acumulan y acumulan y acumulan y dicen, cuando tenga doy, y resulta que llega el tiempo, tienen acumulado, y resulta que pasó una emergencia y tienen que recurrir a eso, y se queda todo en anhelos, en deseos. Y bueno, yo quiero invitarlo realmente para que lo hagan primeramente ustedes. Si realmente ustedes lo pueden hacer, háganlo. Háganlo, porque es que de verdad que no nos podemos hacer de los oídos sordos, no nos podemos hacer los desentendidos. Yo estoy en un grupo, de tantos grupos en los que estoy, y había una persona que pedía una ayuda, porque tenía un familiar muy enfermo, necesitaba unos recursos para poder pagar un traslado que tenía que hacer, mejor dicho, tenía que sí o sí recibir plata. Lo que necesitaba la persona era que le ayudaran con algo. Y bueno, yo confío en Dios de que de verdad le hayan ayudado. La fundación hizo lo que pudo, y espero que las otras personas también le hayan ayudado de verdad. Porque no nos podemos hacer de oídos sordos, no nos podemos hacer los desentendidos. Debemos ayudar, y de lo poco que tengamos, si lo hacemos de corazón, eso es lo que vale, eso es lo que el Señor ve en nosotros. No es tanto porque lo vean las personas que yo estoy ayudando, que estoy aportando, que estoy donando. No, si nosotros tomamos fotos porque estamos entregando algo, es un registro que debemos llevar solo por protocolo frente a los organismos que probablemente puedan entrar a intervenir, hacer una auditoría, lo que sea. No es solamente por salir ahí en la foto, bien chévere. No, esto es algo que realmente nosotros hacemos es, primero, porque la gloria es para Dios, y segundo, la evidencia que nosotros dejamos con las fotos de las familias que se visitaron, es porque pues así lo exige la ley. Cuando se trata de fundaciones, es mejor tener todo registrado para que no se piense que de pronto se están desviando los recursos. Si nosotros recibimos 1 millón, 2 millones, 3 millones, Dios sabe que esos recursos son solamente para las personas que lo necesitan. No, en este momento nosotros como fundación no estamos buscando enriquecernos a espaldas de los demás. No es el momento. Y yo le pido a Dios que el día que nosotros podamos disfrutar de la fundación, que sea porque realmente el Estado es quien de pronto nos está ayudando, o tal vez alguna organización grande, multinacional, lo que sea, está aportando. De ahí probablemente se podría empezar a sacar un porcentaje. Pero realmente en estos momentos, en estos tiempos, todo lo que entra, así sean 1.000 pesos, monedas, porque también nos llegan monedas, lo que llega, todo es realmente para poder ayudar a esas personas.
A veces nos quedamos cortos y por eso la invitación. Primero, porque lo que realmente yo quiero transmitir por medio de la palabra del Señor es, si tú puedes hacerlo en tu vecindad, si lo puedes hacer en tu conjunto, en tu barrio, con tus compañeros, con tus vecinos, con tus familiares, dales a ellos si lo necesitan. Pero hazlo, no te quedes con las cosas. No dejes solamente las cosas en emoción, sino actúa. Y realmente pues comparte con aquellas personas que lo necesitan. Si no lo puedes hacer y quieres utilizar la fundación para que otras personas sean bendecidas por medio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, pues son bienvenidas esas ayudas. Realmente esa es una de las labores. No tiene que ser que nosotros seamos los que recibamos todo el crédito. No, aquí el crédito primero es para el Señor Jesús, primero es para Dios, y después ya viene el resto de personas que realmente ayudaron, como nuestra primera campaña. Muchas personas hicieron sus donaciones, de verdad fue una gran bendición. Una empresa nos ayudó con unos pollos que llevamos, nos ayudó con el transporte, la logística. Eso fue de gran bendición, de verdad. Y la gloria siempre va a ser primero para Dios y después gracias a esas personas, y cuando se les entregaba y se les compartía la palabra, la felicidad que se transmitía y que se recibía, eso sí no tiene precio, eso no tiene valor. Y las personas decían qué bonito es poder ayudar a alguien y sentirse uno útil, por lo menos diciendo que yo estoy ayudando, que estoy aportando, y que eso es un sentir que pone Dios en nosotros. No es obligado, aquí no se obliga a nadie, y por eso en este momento, digamos que en esta hora, estos minutos que estoy tomando de la enseñanza, es para decirles de verdad que estamos en tiempos de ayudar a los demás, estamos en tiempos de ponernos la mano en el corazón, y si alguien nos pide ayuda, debemos sí o sí hacerlo. Es nuestro deber. Y yo sé que el Señor, si permite que alguien llegue a nosotros a pedirnos ayuda, es porque tenemos algo, así sea poco, de lo poco que tengamos, de eso podemos ayudar. Entonces, nuevamente la invitación a aquellas personas que quieran donar, apoyar esta campaña, esta segunda campaña que viene de una manera agresiva. Queremos impactar muchas familias que realmente lo están necesitando en este momento. Queremos llegar a muchas familias, a muchos hogares, y pues primero que se haga la voluntad de Dios, después pues ya las cosas empezarán a fluir, pero el deseo, el anhelo que nosotros tenemos es poder llevar y compartir ese evangelio y esas ayudas a esas personas. Si quieres apoyarnos, están los números de WhatsApp que ya están escritos, están... ahí pusimos un video hoy en la página de Facebook donde sale un número de cuenta de ahorros con el nombre mío, pertenece a mí la cuenta, y ahí también pueden hacer sus donaciones. Si dicen no, quiero hacerlo por Efecti, nos escriben al WhatsApp, nos dicen mire, yo quiero hacerlo, nos escriben por el interno. Pero realmente yo le pido a Dios que toque sus corazones, y pues primero que se haga la voluntad de Él. Si no llegan ayudas, si no llegan donaciones, pues bueno, fue la voluntad del Señor, y así debemos nosotros recibirlo. Si solo pudimos llegar a 10 familias o a una familia, pues bueno, fue la voluntad de Dios. Tal vez le duela a uno, pero pues es que aquí no es de emoción, aquí no es de sentimientos, aquí es la voluntad de Dios. Si tú tienes la voluntad de ayudar, si tú tienes la voluntad de donar, de compartir con alguien, hazlo. Si quieres usar la fundación para hacerlo, también lo puedes hacer. Entonces vamos a darle primero gracias. Sigo saludando a las personas que se conectan, las que están llegando en este momento, los que tal vez por algún motivo se conectaron por algún instante y están escuchando este mensaje. Bueno, no es casualidad, es el Señor quien quiere transmitirles un mensaje, quien quiere compartir con ustedes una palabra. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias por este momento. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude en este resto de semana que queda, esta enseñanza del día de hoy. Vamos a ponerla en manos de Él, que Él abra todos los sentidos del entendimiento para que podamos realmente entender y comprender ese mensaje que Él tiene para darnos. Entonces, si puedes inclinar tu rostro en el lugar donde estés, si puedes cerrar los ojos,
Vamos a hacerlo y vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos das. Gracias te damos, Dios mío, Señor, por darnos la oportunidad un jueves más de poder estar aquí conectados, Señor, con cada persona en este momento, con cada hogar que en este momento quiere, Señor, compartirnos, Señor de la gloria, ese tiempo que tú nos has dado, Señor, y podértelo ofrecer, Padre de la gloria, porque tú eres quien merece, Señor, estos momentos, estos tiempos, y te pedimos, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús seas tú aparejando los recursos, el tiempo, la tecnología, Señor, el internet, los medios de comunicación, Padre, para que las personas que deseen conectarse en este momento lo puedan hacer. Que no haya interferencia, Señor, que no hayan obstáculos, Señor de la gloria. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que seas tú, Señor, en esta hora, tocando cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes, tocando, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Padre de la gloria. Que seas tú, Señor, fluyendo en cada uno de nosotros. Permítenos entender, Señor, los propósitos que tienes con nosotros. Permítenos entender, Señor, para qué estás permitiendo que podamos en estos tiempos tan difíciles, Señor, poder aprender de lo que tú quieres realmente que nosotros aprendamos. Que las cosas que están pasando a nuestro alrededor no lo veamos siempre de una manera negativa, sino que podamos, Señor, convertirlo a una forma positiva y ver las cosas buenas que tú quieres transmitirnos. Te pedimos en esta hora que tu misericordia, Padre Celestial, caiga y descienda sobre cada persona que se está conectando, sobre nosotros, Señor, sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, mira sus necesidades, mira, Señor, en este momento su salud, mira, Padre Celestial, sus finanzas, su economía. Señor, restaura sus hogares, Señor, devuelve la tranquilidad y la paz, Señor, en sus familias. Que seas tú, oh Dios mío, reinando en cada uno de esos hogares, de cada familia que en este momento está pasando por alguna tribulación, que está pasando por alguna aflicción, por alguna prueba difícil, Padre. Tú eres el único que nos da fuerzas para seguir. Tú eres el único que por medio de tu Espíritu nos da ese aliento de vida, nos da ese vigor para continuar y para no desfallecer ante las dificultades que se nos pueden presentar, Señor, a diario en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Señor. Tú eres, Señor, quien suple nuestras necesidades y creemos y confiamos plenamente en ti. Ponemos nuestras vidas, Señor, ponemos cada una de nuestras situaciones en tus manos y te pedimos que nos ayudes a llevar estas cargas, que nos ayudes, Señor, a soportar estas pruebas, que nos des aliento, que nos des fuerza, que nos des vigor. Que seas tú, Padre Celestial de la gloria, ungiéndonos con tu Espíritu Santo y permitiéndonos saber, entender y comprender, Señor, que solo contigo, Padre Celestial, podemos salir y seguir adelante. Que sea a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Que sea a ti, Padre Celestial, este momento especial que estamos poniendo en tus manos. Esta palabra, Señor, que se va a compartir, esta enseñanza, Señor, que se va a llevar a cabo en este momento, que seas tú tomando el control, Señor, de cada palabra que salga de mi boca, Señor, que el corazón de las personas esté dispuesto a recibir ese mensaje de parte de ti, de parte tuya, Señor. Por eso en este momento ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos, Señor, este espacio delante tuyo, para que tú nos bendigas, para que seas tú, Señor, aparejándonos todos, Señor, los sentidos, para que podamos realmente comprender, entender, aplicar, Señor, y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Rey amado. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de Gálatas. La semana pasada quedábamos en Gálatas capítulo 3. Y el día de hoy vamos a estudiar lo que es Gálatas, el capítulo 4. Ya les digo desde qué versículo. Y vamos a estudiar desde el Gálatas capítulo 4, vamos a estudiarlo desde el versículo 8 en adelante. Bueno, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais
a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esta palabra de hoy, esta enseñanza que el apóstol Pablo nos quiere transmitir, hoy la hemos denominado, le hemos puesto como título: la humanidad que aún desea vivir en cautiverio. La humanidad que aún desea vivir en cautiverio. Y este mensaje, así como este libro de Gálatas, fue escrito porque Pablo se preocupaba por esas personas que ya habían recibido el mensaje de parte de Dios, que ya habían abierto los ojos, que ya habían recibido esa unción del Espíritu Santo y conocían las cosas que el Señor Jesús había venido a hacer y que el Señor Jesús vino a transmitirnos. Y ahí es donde Pablo decía: yo debo de nuevo exhortarlos a que realmente ellos continúen adelante con lo que realmente el Señor Jesús vino a enseñarnos. Y él dice, él se pone como ejemplo y dice que de alguna manera a veces nosotros nos dejamos deslumbrar por las cosas o por lo que hacen los hombres. Y cuando nosotros nos dejamos deslumbrar o nos dejamos entontecer por las buenas palabras, por la forma en que habla a alguna persona, ahí nosotros podemos estar perdiendo realmente el rumbo de lo que el Señor nos ha querido transmitir por medio de su mensaje. Y aquí Pablo nos dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y cuando él dice que en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, es que a veces esto pasa mucho en las iglesias, y la gente piensa que por estar metido en una iglesia conoce de Dios. Y resulta que para conocer de Dios se necesita mucho más allá que estar metido en una iglesia. Para conocer de Dios se necesita más que hacer una oración de fe. Para conocer de Dios se necesita mucho más que aplicar las leyes, como lo decíamos el jueves pasado. El jueves pasado decíamos que vivir bajo la ley es esclavitud, pero vivir por fe es libertad. Y vea que el día de hoy decimos que la humanidad aún quiere y desea vivir bajo cautiverio, o quiere estar viviendo aún en cautiverio. Y Pablo nos está diciendo que no, que nosotros debemos es vivir bajo la enseñanza y bajo los mensajes que nos dejó el Señor Jesús. Debemos aprender a vivir bajo
esas experiencias que el Señor Jesús nos dejó transmitidas y nos dejó escritas acá en su libro. Por eso el Nuevo Testamento es tan indispensable y es tan fundamental para que nosotros podamos realmente poder entender cuál es el objetivo y cuál es la principal función de nosotros como cristianos en estos tiempos. Ser cristiano no es solamente decirlo de palabra, ser cristiano no es solamente pertenecer a una iglesia, ser cristiano no es solamente decir yo voy de lunes a sábado a una iglesia, o yo voy de lunes o 3 días a la semana me voy a una iglesia y por eso soy cristiano y por eso conozco a Dios. No, va más allá, va más allá. Y a veces nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos deslumbrar por las cosas que vemos, que hacen los hombres. Y a mí siempre me ha causado inquietud cuando una persona famosa saca una frase, cualquiera que sea, así haya sido tomada la Biblia, pero una persona que sea figura pública, que tenga un título, que tenga un cargo, que tenga no sé, lo que sea, a nivel mundial o a nivel nacional o aquí en la ciudad, y saca algo, saca una frase y la hacen viral. La hacen viral porque lo dijo tal persona. Entonces, como está de moda, entonces lo dijo fulanito y entonces eso se queda. Y yo digo, ¿dónde está el celo por las cosas de Dios? Y uno dice, pero es que eso que dice él ya está escrito en la palabra de Dios, ya está escrito en la Biblia. Y la gente se aferra y dice, no, es que eso lo dijo fue él. Y de pronto usted lo escuchó o lo vio en la Biblia o lo vio en otro lado, pero eso son palabras de él. Ese es un hombre de sabiduría, ese es un hombre, mejor dicho, tremendo, usado por Dios. Y lo defienden a capa y espada. ¿Y dónde quedan las enseñanzas de nuestro Señor Jesús? Ahí es donde nosotros debemos entender que el ser cristiano va mucho más allá de decir yo soy cristiano. O si te quieres llamar yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, no sé, tantas religiones que se inventan y tantas doctrinas que hay. Si quieres hacerle propaganda a eso, pues bueno, ya tú verás cómo lo haces y la manera en la que quieres experimentar o sacar pecho de donde vienes. Aquí realmente lo que el Señor nos quiere enseñar es que nosotros debemos es aprender a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor y no bajo la esclavitud de las leyes que probablemente a veces nos llevan a que nos quedemos solamente ahí y no veamos más allá. Pablo dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, con D minúscula. ¿Y Pablo por qué dice esto? Pues porque básicamente las personas, nomás con que le mencionen que alguien va de parte de Dios, entonces ya se meten ahí y ni siquiera le piden al Señor que les ayude o que les dé revelación o que les confirme si realmente ese es un sitio de Dios. Mire, yo conozco muchos sitios donde predican la palabra, donde hablan de Dios y terminan siendo sectas satánicas. Y la gente no se da cuenta. Yo conozco sitios donde solamente hablando de Dios profetizan. Y profetizan y profetizan y profetizan. Entonces ven la persona y lo saludan y nomás con saludarlo le dicen tú vas a tener esto y tú en un año vas a hacer esto y todos tus proyectos. Y el diablo es adivino. El diablo es adivino. La brujería existe. La hechicería y la adivinanza existe. Y las personas se aprovechan de la ignorancia del pueblo, de la humanidad. Y les empiezan a decir cosas y la gente dice, los recibí, sí. Y empiezan a actuar bajo las palabras que le han dado los hombres, el humano, el ser humano, y se olvidan de las promesas de Dios. Y ahí es donde uno debe entender por qué Pablo decía, en otro tiempo conociendo de Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Porque a veces uno endiosa a esas personas.
Entonces llega la persona y entonces eso se le tiende el tapete rojo, y mejor dicho, eso se le ponen rosas, claveles, no, eso o sea, se hace una locura. ¿Y dónde queda el amor a las cosas de Dios? Y nosotros debemos entender en estos tiempos, miren, si este mensaje se está transmitiendo en este tiempo, si estamos leyendo Gálatas, Gálatas nos habla casi todo el libro de Gálatas, bueno, pues son apenas 6 capítulos, son 6 capítulos nomás de Gálatas, pero este libro de Gálatas, aún cortico, es muy sustancioso y realmente Pablo lo que quería era impactar a ese pueblo. En estos tiempos, esta palabra, este libro de Gálatas lo que quiere es impactar tanto al pueblo de Dios como al pueblo no de Dios. Hablo de los impíos o hablo de los que realmente creen en Dios. Pablo quiere impactar a aquellos y especialmente a los que en algún momento hemos dicho que seguimos los caminos de Dios, que seguimos los caminos de Cristo. Porque ahí es donde a veces uno se confunde. Y por eso es que nosotros no podemos seguir viviendo bajo los, como lo dice Pablo, rudimentos del hombre. Porque es que a veces eso es lo que se vive y lo que se transmite en muchos sitios. Mire, realmente lo que nosotros debemos es aprender y hacer lo que realmente el Señor nos ha venido a enseñar. Cuando la palabra de Dios empieza a fluir en nuestras vidas, vamos a entender muchas cosas. Pablo acá dice, ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, ahí es donde uno dice, Dios mío, ¿por qué la gente todavía no entiende? Acabamos de salir, tal vez hasta hace poco, se está normalizando todo en nuestro país y a nivel mundial, pero nosotros tuvimos un tiempo en el que teníamos que obedecer lo que la ley nos estaba imponiendo en ese momento. No había persecución por la iglesia. En ningún momento ha habido persecución en nuestro país por la iglesia. Todavía no ha pasado eso aquí en nuestra nación. Simplemente llegó un virus, llegó una pandemia que es permitido por Dios, porque todo lo que pasa en la tierra es permitido por Dios. La hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Pero a veces a nosotros se nos olvida eso. ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Dios enseñarnos? No es el por qué llegó la pandemia, sino el para qué fue que llegó esa pandemia. Y el Señor quería que nosotros aprendiéramos realmente a escudriñar la palabra, que aprendiéramos a creer y a confiar más en Él con base a lo que nos tiene escrito aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero la gente no lo entendió. Y la gente siguió enceguecida a tener que depender de una persona. Y no lo estoy diciendo en este caso porque si alguien está escuchando en este momento el mensaje, pues entonces usted está dependiendo de mí. No, miren, realmente desde que nosotros empezamos a enseñar por medio de la fundación, siempre lo he dicho, la idea es que aprenda para que también vaya y enseñe. Esa es la idea principal. Miren que cuando yo empecé ahorita, yo dije, la fundación se creó para ayudar, pero si no nos quieren traer las ayudas a nosotros, no están obligados a hacerlos. No están obligados a que ustedes tengan que hacerlo por medio de nosotros. Háganlo ustedes mismos. Es que tenemos que enseñarles para que las personas aprendan y ustedes que aprenden enseñen a otros. De esa es la manera en la que realmente se va a extender la palabra de Dios. No sé si alguno de ustedes haya visto Cadena de Favores. Y cuando uno ve esa película y uno entra al contexto de lo que el mensaje que quieren transmitir es, una persona ayuda sin esperar nada a cambio, pero lo único que le pide es que cuando reciba la ayuda, ayude a alguien más. Y esa persona recibe ayuda, vaya ayuda a otro, y la otra persona recibe ayuda, vaya ayuda a otro, y así se empieza a extender. Esa cadena de favores es lo mismo que el Señor Jesús vino
a enseñarnos. Misericordia hacia los demás. Es que hay un mandamiento que cubre todo, todo con base a las leyes, estatutos y mandamientos. Y es amar a Dios sobre todas las cosas con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No más haciendo eso, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos casi que cumpliendo todo lo que se escribió de ahí para atrás. Pero qué tan difícil es hacerlo. Ahí es donde realmente debemos entender que no es solamente el decir soy cristiano porque estoy metido en un lado, o soy cristiano porque oro y ayuno, o soy cristiano porque hago vigilias, o soy cristiano porque todos los días comparto la palabra de Dios. No, no es eso. Y lo que realmente yo quiero que entendamos es que seguir los pasos de Dios, seguir los caminos del Señor, aprender realmente lo que Él quiere que nosotros vivamos, va más allá de eso, va más allá de un título, va más allá de estar metido en algún lado. No, esa no es la labor. Y cuando llegó esta pandemia fue con ese fin. El Señor nos quería enseñar muchas cosas, pero la gente estaba afanada porque abrieran las iglesias. Es más, muchas se rebeldizaron y abrieron sin importar que estábamos en medio de una pandemia. Y no solo en este país, eso pasó en muchos lados. Y entonces decían que es que nos iban a dejar doblegar del diablo, que es que eso, el Satanás estaba aprovechando. Obvio, Satanás aprovecha toda oportunidad, pero desafortunadamente no tenemos oídos para oír. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado si nos hubiera tocado estar metidos en un arca como le pasó a Noé? La gente piensa que solamente estuvo 40 días Noé con su familia metido en el arca. Y resulta que no fueron solo 40 días. Fueron 11 meses. Y después del 11º mes, Noé le pidió permiso a Dios para descender. Y la respuesta llegó un mes después. O sea, fueron 12 meses en los que estuvo encerrado, sin internet, sin teléfono, sin música, sin vecinos, sin tecnología, sin nada, sin la palabra, ni siquiera tenían la palabra, no estaban escritos todavía los rollos de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento apenas estaba empezando, la vida apenas estaba empezando, no había escrito nada. Y aún así aguantaron los 12 meses. Y uno dice, aquí el Señor nos pone a prueba 4 meses, 5 meses y nosotros nos desesperamos porque queremos es vivir bajo los rudimentos del hombre. Abrieron las iglesias y desbordados otra vez allá. Y sí, se siente muy bonito, se siente chévere, sí. Pero ¿y dónde quedó todo lo que realmente el Señor permitió que viviéramos para que realmente aprendiéramos a llevar y a compartir el Evangelio? O sea, ¿aprovechamos realmente ese tiempo? ¿Aprovechamos para leer? ¿Aprovechamos para escudriñar? ¿O solamente queremos que nos den todo masticado? Porque es que esa es la otra. Nos acostumbramos a que nos den todo masticadito y preferimos estar en una iglesia sentados, levantando nuestras manos y diciendo amén, amén, aleluya, amén, amén y aleluya. Y no pasamos de ahí, no avanzamos. Y el mensaje de hoy va a eso, o sea, la humanidad que aún desea vivir en cautiverio. Muchas personas desean seguir viviendo en cautiverio, cuando el Señor nos ha hecho libres, cuando Jesús vino y nos hizo libres. Y aquí va para todas las denominaciones. Para el que se quiera llamar católico, apostólico, romano, evangélico, cristiano, lo que sea, como se quiera hacer llamar, este mensaje va para todos. Jesús vino y dio la vida por nosotros, y nosotros estamos desvalorizando eso, no le estamos dando el valor de lo que realmente Él vino a enseñarnos. Pablo se preocupó en ese tiempo por lo mismo. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué si ya conociendo la verdad quieren volver otra vez a esclavizarse?
Y a mí me preguntan, ¿y usted en qué iglesia se está congregando? Y yo estoy diciendo, no, yo no me estoy congregando en ninguna iglesia. En este momento la iglesia somos nosotros. Ay, entonces cuando abra la fundación usted va a empezar a predicar ahí. Si es la voluntad de Dios, sí. Si no, no. El objetivo de la fundación es llevar la palabra, no que la gente llegue ahí a escuchar la palabra. El objetivo de la fundación es ir y llevar el mensaje de Dios, llevar la palabra. La fundación tiene como objetivo esto, enviar un mensaje por medio de Face, por medio de YouTube, para que le llegue así sea a 10 personas, o a 20, o a 100, o a 1000, o a 2000, no importa el número, así sea una, que le llegue el mensaje de Dios. Ese es el objetivo nuestro. Y entonces, cuando me dicen que entonces, que cuál iglesia me estoy congregando, o que si voy a volver a la iglesia, pues yo en este momento respondo que no, porque es que yo no quiero volver otra vez a lo mismo. Y la gente dice, no, pero es que no se está sujetando. Pero es que yo a quién me tengo que sujetar. Yo me tengo que sujetar es a la palabra de Dios. Yo no me tengo que sujetar al hombre. Y aquí entrarán muchos pastores a decir, no, es que este muchacho se volvió rebelde. Se rebeldizó. No, yo no me he rebeldizado. Yo no me he vuelto revolucionario. Y esto va a sonar escandaloso, pero el único que vino y revolucionó las religiones y todo fue Jesús. Él sí fue un verdadero revolucionario, porque él vino y quitó todas esas doctrinas. Y así como le decía a los fariseos, y así como le decía a muchos que querían vivir bajo la ley de Moisés, no estaban haciendo nada. Y eso está pasando ahorita en muchos lados. Y lo que en este momento nosotros debemos hacer es no seguir esclavos, no seguir bajo el yugo de la humanidad, no seguir bajo el yugo del hombre. Yo decía en algún tiempo que las iglesias se están sometiendo al hombre y no a Dios, porque como ahora ahí sí hacen caso, a las leyes. Entonces el alcalde o el presidente dice, no se pueden reunir más de 50, entonces bueno, pues no nos podemos reunir más de 50. Ellos dicen, preferible 50 a no tener nada. Yo preferiría decir, prefiero no tener abierto, porque ellos no me van a poner reglas. Y si cerraron las iglesias por tema de pandemia, pues entonces que se abran cuando ya se pueda recibir a todo el mundo. Pero el concepto del hombre es, no podemos dejar perder aquello por los recursos, porque de todas formas las almitas nos necesitan. Y entonces, ¿dónde está toda esta tecnología que Dios nos ha dado? Hay que aprovecharla. No solamente para ver videos de YouTube y para ver cantantes, sino también para compartir el evangelio. Ahorita, o hace un tiempo, todo el mundo estaba enviando un mensaje. Todo el mundo estaba mandando una palabra. Y yo los veía y yo decía, qué bueno que se saturen las redes sociales de palabra de Dios. Así como la gente no se canse de escuchar música de porquería como el reggaetón ese, o lo que sea, no se cansan de escucharlo. Yo decía que se sigan inundando las redes sociales compartiendo palabra. Y yo veía personas que conocía mandando un mensaje, enviando un mensaje. Así fuera cortico, 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos. Yo decía, qué bueno, que la gente no se canse de escucharlo, que lo hagan bien, que esas personas realmente puedan ser usadas por el Espíritu Santo y que envíen un buen mensaje de Dios. Pero ya que abrieron las iglesias, ya la gente dejó de hacerlo. Y como dice la palabra, volvieron a los rudimentos y quisieron volverse a esclavizar. A esto es lo que hace referencia Pablo. No está haciendo referencia a que estamos siendo esclavos del mundo otra vez. No, aquí Pablo se estaba preocupando era por los que ya conocían de Dios y que se estaban volviendo otra vez. El Señor nos ha hecho libres. Y cuando nosotros entendemos que somos libres, no tenemos por qué vivir esclavizados a algo. Es que esa es una parte que a veces uno no entiende. Y que uno justifica diciendo, es que es el servicio a Dios. Es que es el sacrificio que yo tengo que hacer. Pero cuando el Señor nos abre
realmente el entendimiento, nos quita todas esas vendas mágicas, podemos comprender mejor la palabra. Y yo le hago una pregunta a las personas que nos puedan estar viendo. ¿Qué es mejor? Llevar, compartir el Evangelio, tratar de imitar a Jesús en nuestras vidas, con nuestros vecinos, en nuestro propio hogar, con nuestro trabajo, con nuestros compañeros, y llevarles un mensaje, transmitirles un mensaje de parte de Dios, o estar metidos en una iglesia. ¿Qué es mejor? Que nos vean salir y volver con una Biblia en la mano y que no le hablamos a nadie, que no tendamos la mano a nadie, que no ayudemos al prójimo, que solamente abrimos nuestra boca para reprender al diablo, porque eso es lo que nos enseñan, y reprendo a Satanás, y reprendo a Satanás, y ¿quién reprende al diablo? Dios es el único que reprende al diablo. El Señor Jesús nos dio potestad y nos dio autoridad para reprender espíritus inmundos. Pero ahí es donde uno no entiende. Y vuelvo y digo, ¿qué es mejor? ¿Estar metido allá 24 horas? ¿O 12 horas? ¿O 8 horas? ¿O hacer esas 8 horas, compartirlas con la familia, compartirles el Evangelio, ser testimonio, llevar la palabra en algún lado, hacer sus propios devocionales? O sea, es que eso es. ¿Por qué nadie, o por qué no tomar esa iniciativa de decir un domingo, déjeme, yo comparto hoy el mensaje? Déjeme hoy y hacemos oración. Pero no, estamos es como enceguecidos, y tenemos aquí como el cosito que le ponen a los caballos para que no vean a ningún lado, sino solo miren para el frente. Y entonces domingo, y martes, miércoles, jueves, y ¿dónde queda el realmente poner en práctica eso en nuestras vidas? Veamos lo que sigue diciendo la palabra. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Si ve que Pablo estaba diciendo, Pablo fundó muchas iglesias. Pablo realmente llevó el Evangelio, llevó la palabra de Cristo, de Dios, a muchos lados. Pero cuando se habla aquí de que Pablo formó iglesias, no era que Pablo llegaba y construía una iglesia. La iglesia a la que Pablo hace referencia, a la que Biblia hace referencia, es nosotros. Pablo llegaba a Gálatas, Pablo llegaba a Éfeso, a Corinto, y él reunía al pueblo y les compartía el Evangelio. Pablo llegaba ahí y empezaba a enseñarles el Evangelio, a enseñarles la palabra. Usted ya es iglesia, usted es iglesia, usted es iglesia. Lleven el Evangelio, compartan la misma palabra de Dios. Esas eran las iglesias que él dejaba. Pero eso no nos lo enseñan. Nos enseñan y siempre nos llevan a la imagen, a la idea de que iglesia es algo de 4 paredes y chao. Y Pablo no hacía eso. Pablo se preocupaba por esas naciones, por esos pueblos, porque él decía, oiga, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con mi iglesia que yo fundé allá? ¿Dónde está la gente que ahora se está volviendo, en vez de estar compartiendo el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios, ahora otra vez se están metiendo en una sinagoga, se están metiendo otra vez en un templo? Y Pablo decía, ¿por qué? ¿Por qué se dejan otra vez llenar la cabeza de cosas que ya habían sido libres? ¿Por qué vuelven otra vez atrás? Y él dice, hagan como yo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Pablo no estuvo quieto en un solo lado. Y tal vez en estos tiempos no nos dé para podernos desplazar por todos lados como lo hacían en ese tiempo. Pablo tenía recursos. Pablo era de familia, digamos que adinerada. Tenían buen sustento, tenían muy buen estatus dentro de Tarso. Y es más, tenían hasta doble nacionalidad, romanos. Tenían también, creo que la tarjeta, o tenían un documento que los acreditaba también como romanos. O sea, eran de plata. Y Pablo aprovechaba todo eso pues para desplazarse y junto con los discípulos, y recibían las ofrendas, recibían las ayudas de muchas personas, y todo eso ellos lo utilizaban para poderse desplazar.
Tal vez ahorita no lo podemos hacer. Tenemos compromisos, tenemos familia, tenemos empresa, tenemos... Si es la voluntad de Dios, nosotros desde estos lugares, desde donde estamos, podemos llevar el Evangelio. Aquí yo le puedo compartir esto a personas en Estados Unidos, lo pueden escuchar. Se lo puedo compartir a personas en España, se lo puedo compartir a personas en Argentina, en Perú. Y ahí estoy haciendo la misma labor. No me estoy desplazando, pero estoy tratando de enviar un mensaje. Y mi pregunta es, ¿cuántos años llevamos en el Evangelio y qué hemos hecho realmente para poner en práctica esto? ¿Qué hemos hecho? Pablo dice, hermanos, os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Porque Pablo llegaba, ¿Pablo quién era? Pablo se le denominaba como el apóstol de los gentiles, porque él llegaba a esos donde estaba estigmatizado que no podían compartirle de Dios. Por eso él habla tanto de la circuncisión. Y él dice, no, es que no importa que se haga la circuncisión, si va a seguir en el mismo pecado. No sirve de nada. Por eso es que debemos entender cuál era realmente el objetivo de Pablo. Por qué vivió y padeció tantas cosas y por qué era que él se preocupaba tanto por la gente. Especialmente por los que él mismo enseñaba y por los que él mismo les compartía el Evangelio. Porque es que nuestra labor no está solamente en quedarnos quietos, sino hacer cosas para la obra de Dios. Y no es porque nos vean, sino porque es que eso es una labor. No es porque por las obras nos estemos ganando el reino de los cielos, no es por eso. Eso es algo que nos toca hacer, así de simple, así de sencillo. Entonces veamos que sigue diciendo la palabra. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido o hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿qué he hecho pues? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Él se preocupaba y él estaba de alguna manera, se puede decir que enfurecido o estaba alterado, porque ya la gente lo escuchaba y decía, no, pero es que ahora usted, todo lo que nosotros estamos haciendo es malo. Pero pues es que resulta que cuando el Señor nos ha hecho libres, lo que uno menos quiere es que la persona que ya fue libre vuelva atrás. Y así como yo le pido a Dios que nos dé fuerzas a mi esposa, a mis hijos, a mí, para seguir adelante en los caminos de Dios, yo también le pido a Dios para que las personas que conocen de Dios no vuelvan atrás. Mira, hay una persona, no sé si me esté viendo o si lo ve en algún momento, pero ella conoció de Dios. Y fue tanto esa pasión, ese amor que vivió por las cosas de Dios que llevaba y compartía el Evangelio y no le importaba lo que la gente le dijera. Y si se equivocaba, pues pedía consejo y no sé, mi esposa a veces le ayudaba. Y algo pasó porque la gente desafortunadamente a veces quiere estar dependiendo de los ánimos que le pueda dar otra persona, pero nosotros debemos depender es solo de Dios. Nuestros ánimos nos los da Dios. Mire, si a mí Dios no me hubiera dado ánimos de seguir adelante, no sé qué hubiera pasado. Yo tal vez hubiera desfallecido hace mucho tiempo. Mi familia lo sabe. No es fácil seguir en los caminos de Dios cuando uno a veces no ve resultados. Pero uno debe seguir ahí, porque es que es la voluntad de Dios. Y yo le he dicho a Dios, Señor, si lo que yo hago te agrada, pues lo voy a seguir haciendo. Si no te agrada, simplemente pues quítalo, desaparécelo, porque si lo estoy haciendo mal, pues entonces no lo debo seguir haciendo. Y va a llegar el momento en el que el Señor me va a dar la respuesta y yo debo aceptarla, debo tomarla de la mejor manera, sea para bien o sea para mal, como sea. Porque es que no es el por qué, sino es el para qué Dios está utilizándome o nos está utilizando. Y esa es la verdadera pregunta que nosotros debemos hacer. Y volviendo al caso de esta persona que compartía y llevaba y sentía ese amor, y de un momento a otro
esa llama se apagó. Eso pasa porque a veces nosotros queremos es actuar solo por emociones. Y mucho cristiano en este momento está actuando es solo por emoción. Se está dejando llevar solo por emociones. Entonces, si no está ya o no está haciendo esto, no lo puede seguir haciendo. Y yo siempre le pido a Dios que me dé mucha fortaleza para continuar adelante. Y el Señor me ha puesto a estudiar y a escudriñar un poco más de la palabra de Dios, tanto de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, como de las epístolas del apóstol Pablo, porque ahí uno encuentra la esencia y encuentra uno esos ejemplos y esos testimonios, y eso el Espíritu le da ánimo a uno para continuar adelante. Y por eso el mensaje de hoy va a que no sigamos siendo esclavos, no nos sigamos sometiendo a las cosas del hombre, no nos sigamos sometiendo a lo que la humanidad realmente nos ha acostumbrado. Salgamos de ese confort en el que estamos espiritual y ciñámonos. De verdad, ahora sí, parémonos rectos, derechos y aprendamos de la palabra de Dios. No nos debe dar miedo compartir un mensaje. Hoy me llamaba una persona y me decía que qué bonito era escuchar a mi esposa lanzando esa palabra. Y yo recuerdo hace un tiempo atrás cuando ella le daba temor hacer muchas cosas para Dios. Pero yo en algún momento le decía, porque el Espíritu me lo decía a mí, yo le decía, mira mi vida, tienes que dejar ese miedo, ese temor. Tienes que, así como en algún momento utilizaste ese talento o esos dones que Dios te daba, a veces para ponerlos a la orden del mundo, ahora hay que hacerlo para la obra de Dios. Y realmente en el grupo en el que nosotros estamos, a mí me gusta cuando ella pone esas palabras porque son realmente, como decía esta hermana, son píldoras que alivian. Y ella decía, uno no se imagina cuando uno está decayendo y ¡pum! Llega esa palabrita. Y uno dice, wow, ahí ya se está haciendo la tarea. Y yo sé que el Señor nos puede utilizar a cada uno en lo que más sabemos hacer. Pero debemos dejarnos usar, no nos podemos dejar doblegar por las circunstancias. Y mucho menos por aquellas personas que hablan o cantan o adoran bonito. No nos dejemos entontecer por eso. Pidámosle al Señor sabiduría para que nos dé la fuerza para que podamos salir a compartir el Evangelio, el verdadero Evangelio. Sigue diciendo la palabra, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y a ese celo era el que yo me refería al principio, cuando la gente defiende esos mensajes que a veces lanzan las personas famosas y defienden a capa y espada las cosas que enseñan otras personas, así no esté bien, pero aún así lo defienden, porque tienen ese celo. Y uno confunde ese celo con las cosas de Dios. Y Pablo dice, no, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Porque es que siempre está el hombre ahí. Ahí es donde el diablo aprovecha y pone a muchas personas egocéntricas, pone a muchas personas que se jactan de lo que hacen y desafortunadamente utilizan esos tiempos de bendición o esos tiempos en los que fueron usados por Dios o en los que probablemente hayan aprendido muchas cosas de Dios para empezar a desviar realmente el concepto de lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer, que era estar libres. Cristo vino a hacernos libres, pero el hombre no nos quiere dejar libres, siempre nos quiere tener atados. No se vaya de mi iglesia porque le va a ir mal. No deje de congregarse porque le va a ir mal.
no deje de dar el diezmo porque le va mal, no deje de esto porque... Pero y a la gente le da miedo, en vez de darle el diezmo a un pastor, le da miedo invertirlo o dárselo a una persona que lo necesita. Porque ellos dicen, no, yo se lo doy al pastor y yo estoy cumpliendo con mi deber. Y el Señor Jesús nos dijo, venga, hay que ayudar a las personas. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando el Señor nos llama a ser misericordiosos, no nos está diciendo sea misericordioso con el pastor, sea misericordioso con el profeta, sea misericordioso con fulanito. No, sea misericordioso con las personas que lo necesitan. Pero uno está enceguecido y uno pelea por eso. Y ese es el celo de la persona. No, es que eso está bien. Y entonces cogen la misma palabra y empiezan a confrontar y empiezan a contender. Y realmente a eso no fuimos llamados. A eso no fuimos llamados. Y este mensaje va para todos. Para todos. Si en este momento me estás escuchando y quieres tener un cambio realmente en tu vida, no busques dónde meterte en este momento. Busca realmente tener un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, un encuentro con el Espíritu, sea en tu casa, sea en tu trabajo, donde vivas. Trata de hacerlo, trata de buscarlo. Está la palabra de Dios que nos enseña mucho. Pero no te dejes llenar de emociones, no te dejes llenar de fanatismo ni de religiosidades. Eso no construye, eso no edifica. Eso lo que hace es obstaculizar el avance que nosotros podemos tener hacia las cosas de Dios. Eso no nos permite realmente avanzar. Siempre nos va a frenar. Y nosotros debemos ser ¿qué? Luz que en medio de las tinieblas. El Señor Jesús vino a hacernos libres. Las cadenas fueron rotas. En Cristo soy libre y no hay más condenación. ¿Qué nos dice Isaías 61? Cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Jesús predicó eso, cuando el Señor Jesús le entregaron el rollo de la palabra, él abrió Isaías y lo abrió en el libro, en el capítulo 61. Isaías capítulo 61. Ya con esto terminamos. Y dice la palabra de Dios. Él lo leyó, el Señor Jesús lo leyó y leyó: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantio de Jehová para gloria suya. Esto lo leyó el Señor Jesús. Esto lo leyó el Señor Jesús. Y nosotros encontramos un resumen en Lucas 4. Ahí, que todo el mundo se lo sabe. Todo el mundo se lo sabe. Incluso está en una canción. Una canción de un artista que le canta a Dios. Y dice, Lucas 4:18. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es el resumido de Isaías, porque Isaías está un poco más largo. Isaías son 3 versículos, pero son largos. Aquí son 2 versículos y está resumido. Pero es lo mismo. Estas son las palabras de Lucas cuando el Señor Jesús lo leyó. Y mi pregunta es: ¿a qué fuimos llamados?
fuimos llamados a estar esclavizados, a vivir bajo el yugo del hombre, a vivir en cautiverio, o fuimos realmente llamados a compartir y llevar ese evangelio. Eso es lo que realmente en este día se quiere transmitir. Veamos que Santiago nos invita a que seamos hacedores de la palabra de Dios. Eso nos lo dice en Santiago 1:25. Tenemos que ser hacedores, no solo oidores de la palabra de Dios. No nos conformemos en hacernos solo oidores. Salgamos del confort de la comodidad espiritual y pongamos en práctica lo que hemos aprendido de las enseñanzas de la palabra de Dios. Imitemos a Jesús. Aquí no se trata de religión ni se trata de fanatismos. Imitemos a Jesús. Si queremos ser salvos, lo primero que debemos hacer es reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué hay que hacer de ahí para allá? Dejarnos solamente usar por la palabra. Ser misericordiosos con los que lo necesitan, perdonar a los que nos ofenden, orar por nuestras familias, orar por nuestros vecinos, ayudar al necesitado, ser sencillos, ser humildes. Y ahí empiezan de ahí para allá las demás leyes, o ahí empiezan las leyes a tocar nuestro corazón y hacernos entender que hay cosas que no son buenas y que por el simple hecho de haber seguido a Cristo vamos a empezar a dejarlas de hacer. Pero ¿cuántos no han escuchado de que usted se le entregó al Señor y allá en su iglesia que le prohíben? Porque si ve que es todo lo que el hombre hace, porque como siempre se manda la palabra es juzgando. Entonces yo llego a un hogar y lo primero que hago es, tiene que dejar todo esto, o si usted no va a recibir la gloria de Dios. No, yo tengo que enseñarles la misericordia que nos enseñó Jesús. ¿Jesús a dónde entraba? Jesús no entraba a los lugares más religiosos o los más juiciosos. Jesús se metía era con los peorcitos de Jerusalén. Donde fuera él se metía eran los sitios peores. Y las personas no salían transformadas. O no lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que llevar el ejemplo, hacer testimonio. No es que nos metamos en cualquier hueco ahora. No, hay que pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría. Pero no es el día que nos den la oportunidad de llevar un mensaje, llegar nosotros con una espada a darles filo allá a las personas y decirles que todo lo que tienen está mal. No, eso no es labor de nosotros. La labor de nosotros es empezar a entender la palabra de Dios, apartarnos de nuestros pecados, pedir perdón, arrepentirnos y el Señor empieza a hacer la obra de ir para allá. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero nosotros no podemos seguir bajo los rudimentos del hombre. No vivamos esclavizados. No vivamos bajo el yugo que realmente en estos tiempos está de moda. Las iglesias están subyugando a las iglesias que somos nosotros. Nos estamos encerrando en una iglesia de 4 paredes. Nos estamos encerrando en un templo. Nos estamos encerrando en un lugar. Y no estamos siendo libres. No estamos siendo libres. Y a eso es lo que el Señor vino a hacernos libres. Amén. Ese era el mensaje que se quería compartir el día de hoy. Les dejo como tarea para que lean Santiago 1. Lean Santiago, ahí si quieres lo escribes, mi amor. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Léanse ese versículo. Capítulo 1, versículo 19 al versículo 27. Léanlo. Si no tienen Biblia, búsquenlo en internet. Busquen Santiago 1, 19 al 27. Y léanlo. Entiendan realmente por qué están escritas estas epístolas, por qué están escritas estos libros. No están escritos para que nosotros vivamos esclavizados, no, para que seamos libres y entendamos muchas cosas. Después de que uno lo lee, uno entiende. Y ya cuando uno entiende, lo que hay que hacer es
hacerlo, ejecutarlo, desarrollarlo. Amén. Entonces, el mensaje de hoy era ese: la humanidad que aún desea vivir en cautiverio. Desafortunadamente, mucha gente quiere seguir viviendo en cautiverio, pero nosotros debemos pedirle a Dios que realmente toque nuestros corazones, que nos ayude a formarnos, que nos ayude a compartir el Evangelio, que nos ayude a entender por qué estamos viviendo estos momentos, y si realmente son los tiempos finales, debemos ponernos muy truchas, tenemos que ponernos pilas para no quedarnos, no nos podemos quedar, tenemos que esforzar, dar el máximo de nosotros. Entonces, la invitación nuevamente de parte de la Fundación Emprendiendo de la Mano de Cristo es: ayuda a la persona que tengas al lado, a la persona que esté necesitada. Sal del cautiverio que en algún momento caíste, sal de ese pozo, de ese hueco. Pídele al Señor que te rescate, que te abra los sentidos del entendimiento, que quite todas esas vendas que en algún momento fueron impuestas en nuestras vidas. Vas a empezar a ver la vida de otra manera. Es hora de ver a Jesús, es hora de empezar a ver a Jesús con nuevos ojos. Hay que hacerlo. Así como debemos desaprender para aprender, es fundamental empezar a ver a Jesús con nuevos ojos. Amén. Entonces me despido de parte de mi esposa, de mi familia. Les enviamos un fuerte abrazo. De verdad que deseamos que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, los proteja. Siempre les digo que el Espíritu del Señor esté con cada uno de ustedes donde quiera que vayan, porque es muy importante que el Espíritu del Señor siempre esté con nosotros, que nos guarde, que nos proteja, que nos ampare de todo mal, de todo peligro, que no nos deje caer en la tentación, que siempre el Señor nos libre de todo mal. Entonces Dios me los bendiga, les envío un fuerte abrazo a cada una de las personas que se conectaron, que el Señor los proteja. Nos vemos el próximo jueves si es la voluntad del Señor, y bueno, con un nuevo mensaje. Recuerda, la fundación está para ayudar, no tanto para recibir. Pero si quieres hacerlo por tu propio lado, por tu propio medio, hazlo. Lo más importante es ayudar. No lo dejes de hacer. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Chao.